Donald Trump firmó una orden ejecutiva para no separar ya a familias de migrantes detenidos, pero aclaró que va a seguir con su política de tolerancia cero contra el ingreso ilegal a Estados Unidos. Un doble remolque sin frenos provocó la muerte de 7 personas y dejó 11 lesionados en Tuxtla Gutiérrez. Embistió comercios, casas y peatones. Un tráiler se quedó sin freno. ¿Ok? No puede ser, Dios. ¡Ayúdenme, por favor! Ya hablaron a la patrulla, ya hablaron a la ambulancia. El gobierno federal niega que en la Ciudad de México haya presencia de los grandes cárteles de la droga. Dice que hay muchas bandas de narcomenudeo, pero que hay que esperar el resultado de las investigaciones del caso de Tlatelolco. En el tercer y último debate entre los candidatos a la Ciudad de México, sobresalen acusaciones contra Morena por la violencia en la capital y la corrupción en los gobiernos del PRD. La FIFA cumplió la advertencia y multó a la Federación Mexicana de Fútbol con más de 200,000 pesos por el grito homofóbico en el partido frente a Alemania. En Twitter se volvió tendencia el hashtag "No grites puto" para evitar más sanciones contra el PRI. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio. Es miércoles 20 de junio, son las 23 horas. Yo soy Héctor Zamarrón y estas son las noticias de hoy. Comenzamos con esto que pasó en Chiapas, donde un tráiler doble remolque nuevamente, se queda sin frenos en el crucero de La Pochota en Tuxtla Gutiérrez y terminó embistiendo automóviles, pequeños comercios y a las personas que estaban ahí. Dejó 7 muertos y estas imágenes. Abraham Jiménez, nuestro corresponsal, cuenta la historia. Un tráiler se quedó sin freno. ¿Ok? No puede ser, Dios. 7 muertos y 11 heridos es el saldo que dejó un terrible accidente carretero en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Un tráiler cargado con alimentos para ganado presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra varios vehículos y puestos informales antes de detenerse. Esto en el punto conocido como La Pochota. Tranquila. Lo que sabemos es que el tráiler que ven ahí, que trasladaba alimentos para aves, se quedó sin frenos y en su ruta se llevó muchos vehículos, como ustedes ya lo están presenciando, y consecuentemente se lamenta la pérdida de vidas y algunos heridos. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar de inmediato para atender a las víctimas, mientras que personal de la Fiscalía de Chiapas constató el levantamiento de los 7 cuerpos. Escuché los golpes pensando que eran estos granaderos que le estaban volteando a los maestros. Fueron truenos. Haz de cuenta que fueron rayos que cayeron en la tierra. Sí, cuando yo vine ya estaban todos los muertos. Lamentablemente que hay niños muertos. Eso es lo que más me duele. Sí, hay niños muertos, señores. Hay como 6, 7 puestos. ¿Y aproximadamente como cuántas personas? Deje usted de las personas. Los policías, ¿qué hacen amontonados acá cuando hay mucho trabajo por otro lado? ¿Qué hacen acá cuidando a los maestros? Tendrán de estar cuidando a los maestros, deberían estar haciendo caminos, brechas, algo bueno para la gente. ¿Dónde te quedaste tú? En un parque. Ahí estaba yo escondida. ¿Tenías más familia ahí adentro? No, mi abuelita. ¿Tu abuelita? Sí. ¿Cómo está tu abuelita? Falleció. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales. El conductor del tráiler solo tuvo heridas menores y fue detenido para rendir declaración. Podría enfrentar una condena de hasta 7 años de cárcel por homicidio doloso.
No es la primera ocasión que sucede este tipo de accidentes. Al menos en 2 ocasiones anteriores ha dejado a personas muertas y también heridas. Las autoridades en estos momentos investigan el por qué no se utilizó una rampa de emergencia que se encuentra aproximadamente 1 kilómetro de este punto y las razones por las que sucedió este lamentable accidente con 11 personas heridas y 7 personas muertas. Con imágenes de Irazú Jiménez y Juan Carlos Calderón, Abraham Jiménez López, Milenio Noticias. Una tragedia, sin duda una tragedia terrible, y habrá que esperar los peritajes de este caso en particular. Pero en teoría, desde diciembre del año pasado, se endureció la regulación para que los dobles remolques utilicen gobernadores de velocidad para impedir que circulen a más de 80 kilómetros por hora. Y están obligados a traer frenos antibloqueo, ABS, y una potencia y un torque mínimo. Grupos de transportistas que no usan fulles exigen sacar de la circulación a los dobles remolques y lo mismo demandan familiares de víctimas. Señaladamente, Héctor Gandini, cuyo hijo falleció debido precisamente a un doble remolque. Vamos a otras cosas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump terminó firmando una orden ejecutiva que pone fin a la separación de familias detenidas al entrar a Estados Unidos sin autorización. Y lo que vimos esta semana, mantener a los niños en centros donde duermen enjaulados sin comunicación con sus familiares. Trump aseguró que su administración no pretendía separar familias y calificó esto como un efecto secundario de su política de cero tolerancia. Sin embargo, este decreto no pone fin al proceso criminal que enfrentan los migrantes que entran a los Estados Unidos. So we're keeping families together, and this will solve that problem. At the same time, we are keeping a very powerful border, and it continues to be a zero tolerance. We have zero tolerance for people that enter our country illegally. This has been going on for 60 years. 60 years, nobody's taken care of it. Nobody's had... We'll get the wall done. We'll get the wall done. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto condenó el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos y aseguró que su gobierno garantizará los derechos de los mexicanos en el extranjero. México ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel e inhumano hacia cualquier migrante, en especial hacia aquellos más vulnerables como son niñas y niños. Con firmeza, el Gobierno de la República ha trabajado diariamente desde el inicio de la administración para proteger a nuestros connacionales en el exterior. Y esta medida de Donald Trump, la previa, había despertado tal indignación que horas antes de la firma del decreto, las aerolíneas American y United anunciaron que no trasladarían a niños migrantes separados de sus padres. American Airlines explicó que tiene contratos para transportar a personas a petición del gobierno estadounidense, pero que de ninguna manera trasladaría a los menores de edad. United indicó que en investigaciones internas no encontraron ninguna evidencia de que niños menores migrantes hayan sido transportados por United. Hasta ahí este tema. Vamos ahora a las campañas políticas en el Estado de México. Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente Trump haya puesto un freno a la separación de familias. También habló del proceso electoral, pidió a sus simpatizantes no distraerse y cuidar las casillas el 1 de julio. Dijo que lo mejor que pueden hacer es celebrar cerca de ahí y estar atentos a los cómputos de otras elecciones. López Obrador sostuvo que el hecho de que él sea presidente será suficiente para que se acabe la corrupción. Lo demás es accesorio. Lo que importa es el recto proceder del presidente. En México se tiene un sistema presidencialista. Entonces, el presidente de México puede influir mucho, para bien o para mal. Si el presidente es corrupto, pues ese ejemplo se extiende. Si el presidente es honesto, ese es el ejemplo que permea. No es un asunto nada más de leyes. Más tarde, en un mitin en Pachuca, López Obrador pronunció un discurso cuando un grupo de jóvenes presuntamente infiltrados agredieron a los simpatizantes de Morena. Incluso, el mismo López Obrador tuvo que interrumpir su discurso y pedirle a los seguidores que no respondieran a las provocaciones.
Nada de insultos, amor y paz. Nada, nada. No contesten. No contesten a la provocación. No contesten. No contesten. No contesten. No contesten. Nada, nada, no pasa nada. Nada. Nada, nada, nada. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí llegó todo. Ya. Ya, ya. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes. No me diga de quién. Hágase por un lado. Ya pasó. Ya. Tú también, hazte para atrás. Tranquilo, jóvenes, ya. En Veracruz, José Antonio Meade afirmó que las elecciones se ganan con votos y no con encuestas, por lo que espera que nadie se sorprenda cuando él gane las elecciones. Meade llamó a sus simpatizantes a que terminen de convencer a otros de que él es la mejor opción. Ya sabíamos que iba a ser una elección complicada, pero ya sabíamos y sabemos en el corazón que esta elección complicada nos encuentra con el mejor ejército, con el más leal, con los liderazgos más comprometidos. En Acapulco, Ricardo Anaya afirmó que dará una batalla sin descanso para recuperar la paz en ese puerto y en todo el estado de Guerrero. Dijo que los niveles de violencia que se han alcanzado en esa entidad son inaceptables. Anaya se comprometió a rehabilitar la autopista del Sol e incluso a bajar a la mitad el costo de la cuota. Porque queremos que vengan los turistas a Acapulco y a Guerrero, porque las prioridades que no se reflejan en el presupuesto son pura demagogia, porque con el turismo hay empleo para el taxista, para la camarista, para el mesero, para el restaurantero, para los artesanos. Vamos con todo a apoyar el turismo y para eso lo primero que tenemos que hacer es rehabilitar esa carretera y bajar el peaje porque está carísimo. El independiente Jaime Rodríguez el Bronco agregó una posibilidad más a sus propuestas contra la delincuencia: que los ciudadanos porten armas. Creo que es una opción que se tiene que considerar, que darle miedo al delincuente. Y el delincuente ya tiene que entender que le ha hecho daño al México. Y México tiene que, a través del gobierno, trabajar con los ciudadanos para poder ir por el delincuente. Es una parte que se tiene que hacer. El delincuente debe de tenerle miedo a la autoridad, no la autoridad al delincuente. El delincuente tiene que tenerle miedo al ciudadano, no el ciudadano al delincuente. Y a propósito del Bronco, hoy el Tribunal Electoral informó que Jaime Rodríguez sí financió ilegalmente la recolección de firmas en búsqueda de la candidatura presidencial. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal confirmó la determinación de que se utilizó un esquema de triangulación, usó servidores públicos y empresas para el pago de sus auxiliares, es decir, como la ley prohíbe aportaciones de empresas, hizo pasar a personas morales tratando de simular que eran ciudadanos comunes aportando a su campaña. Sin embargo, pues solo le aplicó una multa, no lo saca de la contienda. Por cierto, el INE registró un retraso en el reporte de ingresos y gastos por parte de los candidatos a la presidencia. La Comisión de Fiscalización detalló que López Obrador tiene el índice más alto de retraso con un 85%, le siguen el Bronco con 29%, Ricardo Anaya con 16% y José Antonio Meade, quien tiene menos de 1% de retraso en su informe de gastos. El INE también dio a conocer que los 9 partidos políticos nacionales registraron a más de 2.600.000 representantes de casilla para cuidar el voto el 1 de julio. El PRI y Morena serán los que tengan la mayor cobertura en las 156.000 casillas que serán vigiladas, en 98% por el PRI y en 91% por Morena. El PAN tendrá una cobertura de 59% y el PRD apenas alcanzará el 35%. Movimiento Ciudadano se queda en 29% y en el caso del Bronco tendrá representantes solo en el 3% de las casillas.
Y entre tanto, las campañas se acercan a su fin, pero la violencia electoral sigue. Esta tarde, Omar Gómez Lucatero, el candidato independiente a la presidencia municipal de Aguililla, Michoacán, fue asesinado a balazos. Al momento de la agresión, el candidato se encontraba en un acto de campaña cerca del Panteón Municipal. Uno de los familiares de Gómez Lucatero acusó al candidato del PRI, Osvaldo Maldonado, pues dijo que el candidato hoy muerto había recibido amenazas de muerte. Con este asesinato ya son 117 los políticos que han muerto en el actual proceso electoral en atentados, en actos criminales. Y vamos a la Ciudad de México a hablar de este tema de la seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó que en la balacera de ayer sobre la avenida Tláhuac, en la delegación Iztapalapa, se originó a partir de un reporte sobre un punto de venta de narcomenudeo. Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una riña entre hombres armados, en la cual resultaron heridos 2 hombres que murieron poco después en un hospital. Más adelante se desató el enfrentamiento entre los policías capitalinos y los motociclistas que dispararon contra los uniformados cuando intentaban asegurar un automóvil. 25 personas fueron detenidas, 4 murieron y 1 resultó herida. Y a propósito de este tema, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, descartó la presencia de grupos grandes del crimen organizado en la capital. Esto a pesar de que ayer el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que los narcomenudistas de la Ciudad de México tienen nexos con cárteles de Jalisco, Morelos y Guerrero. Yo creo que hay muchas organizaciones de narcomenudeo, que no hay organizaciones mayores. Sin embargo, quiero dejar muy en claro, uno no debe especular. Sea firmes porque tiene pruebas y si no, mejor se calla la boca y yo no especulo porque en este momento la investigación le corresponde a otras autoridades. En Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien aporte datos para detener a los autores materiales del homicidio del candidato del PRI a diputado federal, Fernando Purón. El gobernador dijo que los hermanos Eric e Ignacio Arámbula Viveros son los presuntos responsables del homicidio, por lo que un juez en materia penal ya emitió una orden de aprehensión en su contra. Mientras tanto, en Guerrero, el director de Seguridad Pública de Citlala, Alfredo Tlatempa, fue asesinado a balazos esta madrugada. La policía informó que recibieron el reporte sobre un automóvil incendiado en el centro, cerca del DIF y a un costado de una escuela primaria. Los policías llegaron al lugar y encontraron el cuerpo del mando con impactos de bala en el pecho y la cabeza. Cerca estaba su vehículo calcinado. Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación, dijo en entrevista con Milenio que, según los primeros reportes, el funcionario fue emboscado. Hasta ahí la información de seguridad. Vamos a hablar ahora sí de ciudades. Julio vamos a ganar la elección y ellos pueden empezar a hacer sus maletas porque ya se van. Tú tienes la solución. Y que aquí mandemos los chilangos. Muchas gracias. No puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI, a Mikel Arreola. No seas mentirosa. Yo sé que sabes mentir, pero no te excedas. Los gobiernos de Morena y PRD, que son lo mismo, nos han hecho sufrir a todos. Es lo que hay que decirle a la gente del gobierno de Marcelo. Voy a hacer una denuncia. La señora Sheinbaum y su gente. Tenemos asesinatos en la delegación Cuauhtémoc. No se vale, es que le digas a la gente que si votan por Morena son inteligentes y si no votan por Morena vamos a ganar. ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata Purificación Carpintero. Se acabó el tiempo. Esta noche, ya lo vio usted, se llevó a cabo el tercer y último debate de los 7 candidatos que buscan la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Al principio los candidatos intentaron enfocarse en las propuestas, pero como siempre se da, comenzaron las acusaciones y en este caso fueron las candidatas de Morena, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales del PRD, las que intercambiaron cuando salió a la discusión el tema de la violencia en la ciudad.
El actual gobierno, representado aquí por Alejandra Barrales, es un gobierno fallido. Nos falló en seguridad, nos falló en servicios públicos, nos falló en el servicio del metro, y en realidad eso es producto de la corrupción. Hicieron del gobierno de la ciudad un negocio privado. Pero lo bueno es que el 1 de julio vamos a ganar la elección. Y ellos pueden empezar a hacer sus maletas porque ya se van. Pero lo que no le dicen, Claudia, a la gente es que lo que ustedes tienen contra el gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza, porque no aceptó tapar las corruptelas de la línea 12 de los que están contigo. Ustedes comentaban de los asesinatos en insurgentes, de la colonia donde está Tlatelolco, pues gracias a su partido, Morena, Claudia, tenemos eso y más, porque semanalmente tenemos asesinatos en la delegación Cuauhtémoc. 3 cosas para acabar con el narcoestado. Primero, operativos directos con la Marina en las delegaciones más peligrosas de la ciudad. Segundo, una nueva policía con un cuerpo élite para que tenga la misma fuerza que los delincuentes y los pueda combatir. Un tercer ángulo es recuperar los reclusorios de la Ciudad de México. Durante la segunda parte del debate, el tema fue transparencia y rendición de cuentas. Claudia Sheinbaum propuso digitalizar los trámites para evitar la corrupción, pero fue una propuesta que no le gustó a la candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, y así se puso. Como ciudadanos vivimos un tema sumamente grave en donde no tenemos comunicación con el gobierno, desde el bache hasta la luminaria. Y eso es lo que vamos a resolver, con un gobierno digital en donde no solamente se pueda poner la queja, sino que tenga seguimiento hasta el último punto en donde el gobierno se encargue de resolver los problemas. Claudia, serás muy científica, pero de Internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata Purificación Carpinteiro. Se acabó el tiempo. Candidata, por favor, tome su asiento. Se acabó su tiempo. Muchísimas gracias. Le quisiera responder a la candidata Purificación Carpinteiro. Bueno, hasta ahí el debate de la Ciudad de México. Ya lo que viene pues son los cierres de campaña y la elección. Mientras tanto, vamos a otros asuntos porque en el país van a seguir las lluvias, sobre todo en la parte central y norte. En Aguascalientes, una mujer y un adolescente murieron intoxicadas por inhalar monóxido de carbono al cebar los cristales y dejar el motor encendido de su vehículo, que estaba varado durante las inundaciones registradas ayer por la noche. En algunos puntos de esa ciudad el nivel del agua subió más de 1 metro, se anegaron los pasos a desnivel y se desbordaron algunos arroyos. El ejército mexicano activó el plan DN3. El ayuntamiento de Aguascalientes reportó 12 casas inundadas totalmente, 30 vehículos varados y 12 árboles caídos. Mientras tanto, en Quintana Roo, después de las lluvias registradas los últimos 20 días, 20 policías estatales a bordo de 5 patrullas se sumaron a las tareas de apoyo para auxiliar a las familias de 19 localidades del municipio Felipe Carrillo Puerto. Las afectaciones incluyen la inundación de patios y viviendas, así como la muerte de animales de corral. En coordinación con la Marina, con autoridades municipales y de protección civil, se aplicó el plan DN3. Se llevan a cabo recorridos nocturnos de vigilancia y prevención del delito en embarcaciones en las zonas inundadas. Hacemos una pausa y regresamos con lo que está pasando en Rusia, allá en Moscú, en la Copa del Mundo, la multa por el grito homofóbico y los mexicanos detenidos por robo. Dicen que entre mexicanos nos metemos el pie. Y sí, pero también metemos las manos, la espalda, los brazos, el codo, metemos los hombros, la garganta y hasta el alma. En Rusia lo ponemos todo. Aeroméxico y Delta, aerolíneas oficiales de la Selección Nacional de México. México es un país de tradiciones. Tradiciones con mucha historia. Tradiciones únicas. Tradiciones que nos hacen soñar. Tradiciones que nos unen.
Tradiciones que perduran generación tras generación porque dan esperanza y alegría. Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. La FIFA cumplió su amenaza y sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol con más de 200,000 pesos por el grito homofóbico lanzado por los aficionados mexicanos en el partido frente a Alemania. Y además advirtió que si esta conducta persiste, la Federación Mexicana de Fútbol puede enfrentar sanciones adicionales. Según el Código Disciplinario, en caso de infracciones graves, la afición mexicana puede ser vetada de los estadios. Además, se les puede retirar su pase, su ID, para comprar boletos para los partidos y en caso de la selección podría perder un partido automáticamente, restarle puntos o incluso ser expulsados del Mundial. En Twitter, por estas razones, se hizo tendencia el día de hoy el hashtag No grites puto, con el que se hace un llamado para evitar este grito homofóbico y así nuevas sanciones para los mexicanos. Mientras tanto, también en Moscú, por algo ocurrido allá en Moscú, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 3 mexicanos fueron detenidos acusados de robo. No se aclaró el tipo de robo, pero uno de ellos admitió haberse robado una bolsa. La Embajada de México en Rusia envió un aviso consular sobre la situación legal de los mexicanos para que cuenten con asesoría legal y se les siga el debido proceso, además de que darán permanente seguimiento a su caso. La agencia de noticias Sputnik, propiedad del gobierno ruso, publicó que uno de los detenidos confesó el robo de un bolso y que se identificó como Marco Antonio, de 54 años de edad. Cambiamos de temas. Se cumplen 25 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Por eso se presenta una exposición llamada así, Vaticano, de San Pedro a Francisco. Son 180 obras que se presentan en el Colegio de San Ildefonso. Después de 4 años de gestiones, por fin está en México la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, que cuenta la historia del cristianismo a través de piezas excepcionales. Estas piezas, como por ejemplo son la silla gestatoria, los flabelos, las urnas del cónclave, el tálamo de la fiesta del Corpus Domini, la custodia de San Juan de Letrán, la famosa tiara pontificia, en fin, todas estas piezas fue muy difícil, pero gracias a la gentileza del señor cardenal don Giuseppe Bertello, gobernador del Vaticano, de los museos vaticanos, del capítulo de San Juan de Letrán, pudo ser posible. La preservación del patrimonio artístico de la Santa Sede es una de las prioridades del Vaticano, por lo cual restauró especialmente el óleo La Anunciación de Marcello Venusti, una pieza histórica que, se dice, tiene el sello de Miguel Ángel Buonarroti. È l'obiettivo primario dei Musei Vaticani la conservazione e la manutenzione dei 7 chilometri di percorso delle nostre collezioni e quotidianamente vengono circa 25.000 persone che visitano i musei e queste 25.000 persone chiaramente vivono gli spazi, vivono le opere e quindi l'attenzione nostra alla preservazione, alla conservazione e al restauro quando serve di queste opere è l'obiettivo principale. Como parte de la conmemoración del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, en la muestra se presenta el Códice Vadiano, que el Papa Juan Pablo II devolvió a México. Lo que es muy importante de este documento es que recoge en forma manuscrita y con muy bellas pinturas todo el sistema medicinal del antiguo mundo mexica y por estas casualidades de la vida sobrevive, afortunadamente se manda en este momento a España, finalmente pasa a colecciones privadas y a principios del siglo XX entra a la Biblioteca Apostólica Vaticana y entonces allí es cuando Juan Pablo II tiene que escoger un regalo muy significativo para el pueblo mexicano. Para Milenio Noticias, Leticia Sánchez Medel. Hasta aquí la información, gracias por su compañía, se quedan en buenas manos en Milenio. Enseguida, la repetición de Con los de Enfrente. Está bueno, se los recomiendo. Buenas noches.